Hola, ¿qué tal amigos, hermanos? Un gusto poder estar con ustedes en esta tarde. Mi nombre es Claudia Valles y voy a compartir un pequeño mensaje que creo que va a ser de bendición para tu vida. Y el título de este mensaje es Miradas que lo dicen todo. ¿Alguna vez has sentido en tu vida una mirada que te lo dice todo? Que te expresa un mensaje muy sutil y que realmente lo captas en un segundo. Pues bueno, te voy a hablar de una mirada que cambió la vida de un hombre en la Biblia. ¿Quieres saber de quién se trata? Bueno, te lo voy a explicar. Es increíble cómo alguien con una sola mirada te puede lanzar un mensaje. Y es justo en ese instante, en ese minuto, que tiene que transcurrir algo importante para que tú captes el mensaje que la otra persona te está tratando de decir a través de su mirada. Y es que las miradas se tienen que cruzar. Es un instante donde te quedas fijamente viendo a la persona y allí en ese instante tú sabes que algo te está tratando de decir. Pues bueno, te voy a explicar unos tipos de miradas que quizá ya las has experimentado. ¿Y qué tal de esas miradas que les llaman miradas matadoras? Una mirada que la persona tan solamente con verte, tú sientes que está tramando algo mal en contra de tu vida. Mira, la palabra de Dios nos enseña eso, que hay personas que tienen ese tipo de miradas. En Proverbios 16:30 la palabra de Dios nos dice: con los ojos entrecerrados se trama el mal, con una sonrisa se planean las maldades. ¿Cómo ves este tipo de mirada? Cuando entrecierran los ojos y te quieren decir, me las vas a pagar, tomaré venganza. Es gente que está tramando mal, ¿verdad? De alguna manera, y a lo mejor ya te ha tocado experimentarlo y tú dices, a esa persona no le caigo bien, creo que tiene algo en contra de mi vida. Pues bueno, ese es un tipo de mirada que quizá ya te ha tocado experimentarla. Bueno, ¿y qué tal este tipo de mirada que te voy a platicar? La de desprecio y de rechazo. Son ese tipo de personas que creen ser mejores que los demás. Y la palabra de Dios es clara cuando nos habla en el libro de Proverbios capítulo 21 versículo 4, este tipo de personas que tratan de lanzar miradas que hacen de menos a las demás personas. Dice, los ojos arrogantes, el corazón orgulloso y las malas acciones son pecado. ¿Cuáles son esos ojos arrogantes? Pues son esas personas que traen en su corazón orgullo, que en cierta manera tienen un ego muy alto y a lo mejor hasta un concepto muy alto de ellos, que tan solamente con mirar a las demás personas les transmiten el mensaje, soy mejor que tú. ¿Cuál es otra de las miradas que te quiero platicar? Una mirada seductora. ¿Has visto ese tipo de mirada sobre ti? Bueno, la palabra de Dios nos enseña también de este tipo de miradas. La seductora es aquella que en cierta manera te trata de lanzar el mensaje que me interesas para algo y te quieren seducir. En Proverbios capítulo 6, versículo 25 nos dice la palabra: no codicies su belleza, no dejes que sus miradas coquetas te seduzcan. Y bueno, prácticamente estamos hablando en esta porción de la palabra de Dios, estamos hablando de una mujer que trata de incitar a los hombres para llevarlos consigo. Entonces, este tipo de miradas es seductora y pues es muy fácil sentirla, percibirla cuando alguien está interesado en ti. Yo solamente aquí quiero decirle, hombres y mujeres en general, y sobre todo los casados, aguas, porque cuando sientes en tu vida ese tipo de mirada, debemos de tener cuidado, porque son en cierta manera como un lazo que te van a llevar a otro paso más que nos lleva al pecado. Entonces debemos de tener cuidado con ello. Otra mirada que te quiero platicar y que la palabra de Dios también es clara en ello es una mirada de compasión, una mirada de amor. Es ese tipo de personas que te reflejan desde sus ojos
que tienen cierta empatía contigo, que te aprecian, que te aman y que no necesitan decirte palabras, tú las entiendes. Ese tipo de miradas es de amor y de compasión. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 30. Una mirada alegre trae gozo al corazón. Las buenas noticias contribuyen a la buena salud. Cuando te topas con una persona y que sonríe con sus ojos, te alegra el día, te alegra el momento, te alegra el corazón. Y creo que en parte la mayoría de las personas deberíamos de ser así. Que con nuestra expresión, con nuestro rostro, podamos decirle que le amamos a las demás personas. Ok, pues bueno, esto fue una introducción en cierta manera para tratar de identificar las diferentes formas en que podemos ver a una persona. Y que te digo, quizá tú ya las experimentaste. Y con esto quiero llevarte a un pasaje de la palabra donde un hombre llamado Pedro recibió una mirada que cambió su vida. Sintió en su vida una mirada que le transformó. La Biblia registra una de estas miradas que transformó la vida de un hombre. Este hombre, al recibir la mirada de Jesús, su vida cambió por completo y no volvió a ser el mismo. Pedro era uno de los discípulos de Jesucristo y estaba con él desde el momento que Jesús lo escogió para que le siguiese y anduviese con él en todo. Desde ese momento, Pedro se fue apasionando de Jesús, por su obra, por lo que hacían, anduvo con Jesús y tuvieron muchas experiencias, muchas vivencias que marcaron la vida de Pedro. Pero este momento, que era en el momento crucial donde Jesucristo iba a estar a punto de ser arrestado para luego ser crucificado, Pedro le dijo: Jesús, yo estoy dispuesto aún a morir contigo. Era tal, él sentía tal su pasión, ¿verdad?, por Jesús, que estaba dispuesto a dar aún su vida o ir con Jesús a la muerte. Mas, sin embargo, Pedro en realidad no sabía lo que estaba diciendo, porque Jesús conocía su corazón. Jesús conocía que Pedro necesitaba todavía una transformación. Y lo más increíble, que esa transformación fue surgiendo a raíz de una mirada. Déjame te explico esto. Cuando fue el momento donde ya habían arrestado a Jesucristo, en cierta manera puedo decir que Pedro se mostró muy valiente y empático con Jesús en esos momentos. Pero justo cuando Jesucristo ya va arrestado y Pedro, dice la palabra de Dios, que le seguía de lejos, él estaba observando todo el escenario, lo que estaba pasando con el Señor Jesús. Claro que yo creo que en lo profundo de su corazón a Pedro le dolía esa situación, puesto que no quería separarse en cierta manera del Maestro, pero le seguía de lejos. Y hubo un momento crucial donde Pedro negó a Jesucristo. En el libro de Lucas, capítulo 2, versículos 55 al 57, dice: los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor. Y Pedro se sumó al grupo. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Nota aquí, Pedro se integra a ese grupo. Gente que quizá estaba por ahí cerca donde estaban arrestando a Jesús, por donde iba a pasar Jesús. Pedro llega a ese grupo y dice que una de las mujeres que se encontraban ahí se le quedó mirando fijamente. ¿Ustedes creen que Pedro habría sentido esa mirada? Claro que sí, porque en su corazón él estaba sintiendo en cierta manera culpa o dolor por lo que estaba sucediéndole a Jesús. Y dice que se le quedó mirando fijamente. Esas miradas que cuando se quedan fijas sobre ti, hasta uno como que agacha la cabeza y tú dices, tratas de entender qué me está tratando de decir, qué me está viendo, por qué me estará juzgando, hasta te sientes que está siendo juzgado. Pero dice la palabra de Dios, continúa diciendo, por fin dijo,
Este hombre era uno de los seguidores de Jesús, pero Pedro lo negó. Mujer, ni siquiera le conozco. En realidad, allí inició una transformación en Pedro, porque surgió el verdadero yo. Surgió realmente que no era tan valiente, que no era tan empático con Jesús. Surgió ese Pedro que necesitaba todavía ser cambiado en esa área de su vida. Él se sintió que lo iban a también quizá a matar, que tal vez lo iban a aprisionar y tendría que ir también con Jesús. Y él tuvo miedo, claro que sintió miedo, por eso es que le negó a Jesús. Y le dijo, mujer, ni siquiera lo conozco. Allí Pedro quedó prisionero de sus palabras por unos momentos, porque el miedo pudo más que él, pudo más que su amor, pudo más que lo que él había sentido por Jesucristo. Entonces te das cuenta que como a veces hay cosas en nuestra vida que necesitan ser transformadas, que pensamos que no somos de cierta manera, pero en las circunstancias resaltan. Y Jesucristo es especialista en ir al corazón de las personas. Él no se deja guiar por las apariencias, Él no se deja guiar por lo que podemos aparentar ser con nuestras palabras, con nuestra conducta. Él va hacia lo profundo del corazón. Y eso es lo que quería hacer en Pedro, que saliera lo que verdaderamente traía Él en su corazón, ese miedo. ¿Por qué? Porque más adelante Pedro iba a requerir de una valentía, iba a requerir de un valor para hacer y llevar el mensaje de Jesucristo, de llevar el mensaje de salvación. Y Jesús sabía eso. Y pasada un lapso de tiempo, no sé, minutos quizás, cuando él se empieza a topar con otras personas que le volvieron a decir, oye, yo te conozco, yo creo que eres de los que andaba con Jesús. Y la palabra de Dios nos enseña que le negó otras 2 veces. En total fueron 3 veces que negó Pedro a Jesucristo. Pero en la tercera vez, creo que es allí donde surgió algo interesante, porque mira, dice la palabra de Dios que Pedro dijo, hombre, no sé de qué me hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. Cuando el gallo cantó, claro que se le vino un pensamiento a Pedro. Justo en ese momento, se vinieron las palabras de Jesucristo a su mente, donde Jesucristo le dijo que le iba a negar 3 veces antes que cantara el gallo. Dice la palabra de Dios, en ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió al patio y lloró amargamente. Como dice la palabra que ahí, en ese momento el Señor Jesús volteó a ver a Pedro. Y Pedro sabía lo que acababa de hacer. Acababa de negar a Jesús. Y cuando Jesús, quien lo sabe todo y escudriña todo, lo voltea a ver, creo que desnudó el alma de Pedro. Creo que fue ese momento crucial donde se cruzaron sus miradas y Pedro no la pudo resistir. Dice que se acordó de lo que el maestro le había dicho. Y claro que Jesús en ningún momento lo volteó a ver para decirle, te lo dije. En ningún momento fue una mirada de reclamo, de reproche. No, mas sin embargo sabía Pedro que había fallado al maestro, que le había fallado. Y es ahí donde su alma se descubre delante de Jesucristo. Pedro sintió esa mirada por parte de Jesús, que descubrió su miedo, que descubrió su cobardía quizá, descubrió su vergüenza. Y
Y él, esa vergüenza, ¿verdad?, que él sentía de haber defraudado al maestro, con el que había caminado, con el que había vivido y tenido experiencias maravillosas, había visto que hacía milagros, donde le había ayudado a acrecentar su fe porque caminó sobre el agua junto con Jesucristo, donde había visto el milagro que él suplía alimento para toda la gente que andaba con Jesucristo, donde había visto el milagro cuando hizo que abundaran los peces, esa pesca milagrosa. Y todas esas experiencias que pudo tener Pedro junto a Jesús, en realidad se redujeron casi a nada cuando vino y traicionó a Jesús o lo negó. Y es ahí, ¿verdad?, donde Pedro empieza a vivir su transformación, porque dice que se fue y lloró amargamente. Esto significa que hubo un tal arrepentimiento en el corazón de Pedro que lo llevó a ser diferente. Jamás volvió a ser igual. Creo que al final de cuentas Pedro entendió lo que Jesús le trató de decir con esa mirada. Pedro, no eres el tan valiente, no eres el tan empático que me decía ser. Ahí surgió tu verdadero yo. Y Pedro fue arrepentido a llorar amargamente. El arrepentimiento trae una transformación. El arrepentimiento te hace que a partir de ese momento no vuelvas a ser igual. El arrepentimiento de Pedro creo que fue tal que si él hubiese podido, habría de retroceder el tiempo para que eso no sucediera. Mas sin embargo lo hecho estaba. Y Jesucristo con esta mirada le quiso decir a Pedro, te amo, te seguiré amando, con tus errores, con tus defectos, como tú eres, te amo. Esa es la mirada con la que Jesús nos ve y ve a la humanidad. Muchas veces nuestro pecado, nuestra maldad nos acusa, nos culpa y nos hace sentir que estamos mal. Cuando Jesucristo nos mira, cuando Jesucristo mira a lo profundo del corazón, eso es lo que hace. Saca a flote el pecado, saca a flote lo que hay mal en nuestra vida. ¿Y por qué? Porque Él quiere que haya una transformación. Y es ahí donde el amor de Dios se muestra para nuestra vida y para la humanidad. Porque dice la palabra de Dios, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El amor de Dios es infinito, el amor de Dios es grande, no nos lo podemos imaginar. La gente muchas veces juzgamos mal, con nuestra mirada, ¿verdad? Queremos acabar o fulminar a alguien, mas sin embargo Jesucristo, aunque nosotros hayamos hecho mal, aunque nosotros hayamos pecado, nos ve con una mirada de amor y de compasión. Eso sucedió en la vida de Pedro. Yo creo que a partir de allí, Pedro se determinó a no ser el mismo. Se armó de valentía. Yo creo que ahí dijo, jamás volveré a negar a Jesús. Y la palabra de Dios lo registra cuando Pedro más adelante, lleno del Espíritu Santo, fue un hombre apasionado por Jesús, fue un hombre que predicó la palabra de Dios hasta su muerte. En realidad hizo sacrificio, hizo todo por Dios, dio su vida por predicar la palabra de Dios, con pasión, fue un ganador de almas. Entonces yo te quiero decir con esto, que dejemos que la mirada de Jesús llegue a lo profundo de nuestro corazón y que son importantes esos momentos en nuestra vida donde nos veamos cara a cara con Jesús, es decir, donde en un momento quizá de
de pecado, que hayamos hecho mal, en un momento donde a lo mejor le hemos fallado a Jesucristo, Él nos va a estar viendo. Dice la palabra de Dios que los ojos de Dios están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Entonces, Jesucristo en todo tiempo está pendiente de tu vida, en todo tiempo está pendiente de tu corazón. Somos nosotros los que nos apartamos, los que nos desviamos, los que nos separamos del amor de Jesucristo. Y creo que en cualquier momento en que nosotros nos decidamos voltear a ver a Jesús, Él no nos va a juzgar, Él nos va a amar. Y creo que ahí es justo el momento donde nosotros debemos de arrepentirnos y no volver a ser igual, no volver a cometer los mismos pecados. Concluyendo, quiero dejarte este mensaje. Deja que Jesús transforme tu vida a través de su mirada de amor y de compasión. Quiero invitarte a que sigas viendo este tipo de videos que estamos haciendo con mucho cariño, con mucho amor para ustedes. Te invito a que nos sigas en la red, en Facebook. Ahí tenemos nuestra página de Centro de Fe. En YouTube también, Centro de Fe, Esperanza y Amor Chihuahua. Será un gusto saber que por ahí nos dejas tu like o tu saludo. Bendiciones y les amamos en el amor del Señor.